Crié a Sillín durante 3 años, lo llené de perlas, joyas y brocados, y complací todos sus caprichos. Sin embargo, nunca me dejó ver su verdadera forma animal, porque para él, la novena hermana era su única y absoluta maestra. Buscando un nuevo amo, prendió fuego a mi residencia. Casi sin aliento, lo vi entrar como un loco en la mansión de la novena hermana y suplicarle clemencia. Volví a abrir los ojos el día de la ofrenda de la corte tributaria. Me presentaron 2 bestias espirituales exóticas. Enviados del estado de Dongwu llegaron a la capital con 2 bestias espirituales como tributo. Una era Sillín, de una belleza cautivadora, cuya verdadera forma era la de un zorro rojo con un pelaje brillante y lujoso. La otra era Sinuayan, de apariencia fría y etérea, cuya verdadera forma era la de una serpiente verde de cuerpo entero. Los enviados los elogiaron hasta el cielo, afirmando que ambos poseían espíritus y que con una gota de la sangre del maestro para sellar el vínculo, serían leales de por vida. El emperador, que nos adoraba tanto a mí como a la novena hermana, declaró que debíamos llevarnos a casa a estas raras criaturas, cada persona podía elegir una para criar. La novena hermana eligió primero. Ella escogió a Sinuayan, vestida con una sencilla túnica pálida. Como en mi vida anterior, cuando permanecí en silencio durante un largo rato, Sillín se desplomó en el suelo y se arrodilló, suplicando. Tercer príncipe, desde el primer momento en que te vi hoy, supe que eras mi amo. ¿Acaso tengo algún defecto? ¿Por qué dudas en elegirme? No me moví. Porque sabía que él había decidido que la novena hermana, Song Jingdao, era su maestra, no yo, Song Xingyan. Si lo llevaba a casa hoy, pasaría el resto de su vida intentando matarme. Además, antes de llegar al palacio ya le habían drenado la sangre del corazón. Si no se convertía en un maestro en 2 guardias, moriría. Y una vez unido, este vínculo jamás se rompería a menos que el maestro original muriera. En mi última vida, confié en Sillín y me dejé seducir por su atractivo. Sabiendo que era libertino y se sentía atraído por el esplendor, busqué joyas y sedas por todas partes, dejándolo vagar por el palacio sin restricciones, tolerándolo hasta que se acabaron las reglas. Pero después de 3 años en mi casa, nunca me mostró su forma animal. Decía que era frágil y no debía mostrarse a la ligera. Príncipe, me gustas. Si te casas conmigo me transformaré para ti cada día, prometió. Le creí. Pensé que si debía casarme, mejor casarme con alguien guapo y disfrutar del espectáculo. Así que desafié los chismes y le pedí permiso al emperador. Antes de que el emperador pudiera responder, me puso una droga en el vino. Mientras yacía delirante, él prendió fuego a mi residencia de princesa. Mientras mi vida se desvanecía y mi mente divagaba, lo vi irrumpir en la mansión de la novena hermana, como antes, y arrodillarse suplicando. El tercer príncipe se ha ido, si no tengo un nuevo amo moriré. No quiero morir, por favor sálvame. Sálvalo. Ridículo. Fruncí los labios y me recosté en la suave silla, mirando a Ziyán en el suelo, llena de expectación. Entonces, para su asombro, levanté lentamente la cabeza y me volví hacia la novena hermana, la de mirada pura y etérea que se sonrojó al instante al verme, Sinuayan. Novena hermana, llévalo. Mi mansión es cálida, y no le falta un abrigo de zorro. Además creo que tu bestia tampoco está mal, es muy obediente. Ziyán quería a la novena hermana como su amo. Por supuesto que lo ayudaría a cumplir su deseo. Después de todo, solo yo sabía que tras su apariencia amable y correcta, la novena hermana era cruel y disfrutaba atormentando a los demás. Cuanto más dulce sonreía, más despiadada era. Para ella, Sinuayan y Ziyán no eran la excepción. En cuanto hablé asintió, incluso bromeando, diciendo que era la primera vez que veía a la tercera hermana competir activamente por algo. Solo sonreí y no dije nada. Saludé con la mano a Sinuayan, que estaba detrás de ella. Su rostro aún reflejaba sorpresa, pero en el fondo de sus ojos se percibía una leve alegría. Ven aquí. Dudó solo un instante antes de dar un paso al frente, hacer una reverencia respetuosa y permanecer en silencio a mi lado. Como en mi vida pasada, el enviado Dongwu nos pinchó rápidamente las yemas de los dedos, tanto a mí como a la novena hermana. El contrato de sangre quedó sellado. No me detuve. Me disculpé ante el emperador y salí del salón de banquetes con Sinuayan. Pero antes de cruzar las puertas del palacio,
la novena hermana y Ziyan me bloquearon el paso. Ziyan se paró frente a mí, mirándome y luego miró a Sinuayen, que estaba detrás de mí, su mirada estaba llena de confusión y reticencia. La novena hermana, en cambio, sonrió como si estuviera viendo un espectáculo, llevándose la mano a los labios con la voz cargada de malicia. «Ay, parece que tu pequeño zorro tiene algo que decirte, hermana. Pequeño, ven aquí. Déjalos hablar». Le hizo una seña a Sinuayen, pero él no se movió. La novena hermana rió levemente, haciendo un gesto con la mano. «Olvídalo entonces. Pueden hablar. Pero date prisa, mi carruaje no esperará eternamente». Su sonrisa era tan dulce que te ponía los pelos de punta. Cuando se llevó a sus doncellas, Ziyan bajó la mirada con los puños apretados. «Tercera princesa, ¿por qué no me elegiste?» Esa pregunta absolutamente ridícula. No pude evitarlo, me eché a reír. ¿Y quién eres tú para atreverte a cuestionarme? Claramente no se lo esperaba. Ziyan se quedó paralizado, su rostro palideció al instante. No, imposible. Sus ojos se abrieron de par en par mientras murmuraba, su expresión se desmoronó en fragmentos de lástima. Pero si era lamentable o no, ¿qué me importaba? Lo ignoré y acompañé a Sinuayen fuera del palacio. Justo antes se veía discretamente alegre, pero durante el viaje de regreso en carruaje, solo levantó la cortina con indiferencia, mirando hacia afuera, con expresión serena incluso cuando llegamos a la residencia de la princesa. No me molesté en adivinar la razón. Levanté una taza de té caliente, me recosté perezosamente en la suave silla y pregunté, «Serpiente verde, llevas veneno, ¿verdad?» Sinuayen bajó la mirada, evitando la mía. «Una vez lo hice. Antes de venir aquí, le arrancaron los colmillos y las glándulas venenosas. Ahora, ya no». Su voz no era fría, parecía del tono claro y etéreo que tenía en el palacio. Fruncí el ceño ligeramente. «¿Te dolió?» Era solo una pregunta casual, pero él titubeó un instante. Luego sus cejas se relajaron y las pálidas comisuras de sus labios se curvaron. Esa leve sonrisa, tenue como una brisa pasajera, me hizo detenerme. Recordé que en mi vida pasada, lo había visto sonreír igual. Después de que la novena hermana se lo llevara, solo lo volví a ver 2 veces. Una vez, en el cumpleaños de su padre, cuando ella lo llevó al palacio, por alguna razón él se distrajo. Mientras servía vino, derramó un poco sobre su túnica, y lo castigaron a arrodillarse fuera del salón. Esa noche llovió a cántaros. Como no pude soportarlo, le pedí a alguien que le trajera un paraguas. A la mañana siguiente vino. No supe cuánto tiempo había esperado afuera, aún con la túnica empapada por la lluvia de la noche anterior. Las heridas de su espalda se habían abierto con la tormenta, tiñendo una gran mancha de rojo, pero parecía ajeno al dolor. Al igual que ahora, sus cejas se relajaron y sus labios se curvaron ligeramente. «Príncipe, vine a devolverte tu paraguas». «Príncipe, hace un rato en el palacio, ¿por qué me elegiste?» La voz vacilante me sacó de mi memoria. Levanté la cabeza y me encontré con sus profundos ojos verdes, oscuros como un lago sin fondo. El aroma del té en mi mano se elevó, embriagador. Entrecerré los ojos. «¿Quieres saberlo? Muéstrame tu forma de bestia». «Príncipe, de verdad». La voz de Sinuayen tembló con un matiz de incredulidad y alegría. El rojo se extendía desde sus orejas hasta sus mejillas, con las manos torpemente escondidas tras la espalda. Esa vista era extraña. Pensé que solo le pedía que mostrara su figura, nada excesivo. Mi voz se enfrió inconscientemente. «Tú no quieres». «Yo sí». «Claro que sí». Aunque lenta, su voz tenía una nueva firmeza. Una larga cola esmeralda apareció en su torso, solo unas pocas escamas le cubrían la cara y el cuello, no había una transformación completa. Mi madre era humana. Mi linaje no es puro. No puedo transformarme completamente. Príncipe, por favor, no me desprecies. En mi vida anterior, nunca vi la forma bestial de Xiaoyan. Esta fue la primera vez que vi una transformación. La novedad me llenó maravillándome de que Dongwu realmente hubiera traído bestias espirituales auténticas. No pude evitar ponerme de pie y extender la mano para tocarlo.
Fría al contacto con mis dedos, su piel era como jade fino. Hermoso. Dije la verdad. Al retirar la mano, noté una mancha de escamas más oscura. Lo rocé suavemente. En cuanto lo toqué, jadeó. Su cola verde se enroscó con fuerza. Príncipe. Su voz se volvió ronca. Levanté la vista. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos rebosaban de deseo. Príncipe, no toques ahí, por favor. Incluso sin conocimientos mundanos, entendí lo que yacía bajo esas escamas. Tosí suavemente, retiré la mano y me di la vuelta. Retírate. Claramente Xiaoyan tampoco se había enfrentado a algo así. Su cola se disolvió en patas. Retrocedió un paso con el rostro aún rojo y su mirada, habitualmente fría, una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Sí. Sus pestañas temblaron. Se cerró la túnica, hizo una reverencia y se retiró. Aunque para cuando se fue había recuperado la calma, sus pasos apresurados delataban el pánico que sentía en su corazón. Solo cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, bajé la mirada hacia las yemas de los dedos aún calientes, ocultando mi expresión. Asigna a algunas personas para que vigilen sus aposentos. Hice una pausa, con los labios curvados. He oído que las serpientes son muy sensibles. Escóndelo bien. No dejes que lo descubra. El guardia oculto en la oscuridad aceptó la orden con un suave sí y luego desapareció. El salón permaneció en silencio un buen rato, hasta que la azafata Hua trajo los libros de contabilidad. Tercer príncipe, este mes nuestras tiendas han ganado un total de 107.328 colas de plata. Como siempre, enviamos 5.000 al segundo príncipe. Su informe fue como siempre frío e impasible. No respondí de inmediato. Con la mirada baja recordé el fuego de mi vida pasada y las escenas del banquete de hoy tras mi renacimiento. Cuando volví a levantar la vista, la decisión era clara. Envíalo. Luego añadí, pero dejando un espacio. No lo cubras demasiado esta vez. La ciudad de Binglon ha estado demasiado tranquila durante demasiado tiempo. Es hora de un poco de ruido. El ruido llegó enseguida. Menos de 2 días después de que la plata llegara a la mansión del segundo príncipe, el sexto hermano envió una invitación, diciendo que quería ver con sus propios ojos lo que los hombres bestia podían hacer. Nos invitó a mí y a la novena hermana, y nos pidió que lleváramos a Sinuai y a Ziyan a cazar en la cresta de Lubani medio mes después. Afirmó que solo eran hermanos reunidos. Pero cuando llegamos, el enviado de Dongwu también estaba presente. No supe qué le dijo el enviado al sexto hermano, pero de repente se rió y me propuso matrimonio. Tercera hermana, novena hermana, he oído que estos hombres bestias son hábiles cazadores. ¿Por qué no dejar que prueben sus habilidades en el bosque? Por casualidad, tengo aquí una horquilla de coral que vale 1000 monedas de oro. Quien gane la reclamará. ¿Qué te parece? No me interesaba mucho. Una horquilla de coral, mi residencia tenía de sobra. ¿Para qué molestarse con juegos tan tediosos? Pero la sugerencia le encantó a Ziyan. Antes de que la novena hermana pudiera responder, él se adelantó de inmediato y asintió. Luego, girándose, provocó a Sinuai. Compitamos. En una sola guardia, quien traiga de vuelta a la bestia más grande y feroz gana. ¿Qué dices? Aunque le preguntó a Sinuai, su mirada seguía desviándose deliberadamente hacia mí, esos ojos insondables como flor de durazno, que ocultaban quién sabe qué planes. Esa expresión la había visto una vez antes, el mismo día que se disponía a reducir mi residencia a cenizas mientras susurraba mentiras melosas. El recuerdo me amargó. Irritado, ladeé la cabeza hacia Sinuai y mi voz se tornó impaciente. Cazar es peligroso. Si no quieres, no lo hagas. Ninguno de los míos ha sido obligado a hacer lo que no quiere. Ziyan se puso rígido de inmediato y su rostro se ensombreció. Apretó los dientes mirando a Sinuai con furia, como si sus ojos estuvieran empapados en fuego. He oído que las serpientes son criaturas débiles y tímidas, que viven en desagües oscuros todo el día. ¿Tienes miedo de no atreverte a competir conmigo? Pero Sinuai permaneció impasible. Su mirada permaneció fija en mí, con expresión tranquila y refinada. Príncipe, no tengo miedo.
El rojo te sienta bien, quiero ganar y regalártelo. Sinúa y Ziyán espolearon sus caballos hacia el bosque. El segundo hermano y el quinto hermano se dejaron convencer para que se unieran también, quedando solo yo y la novena hermana, junto con el sexto hermano Son Dianchuan, quien se disculpó alegando dolor de cabeza por el exceso de vino. La tercera hermana es verdaderamente bendecida. Ambos hombres bestia parecen devotos de ti. La novena hermana se llevó la mano a los labios, riendo con un significado oculto. Son Dianchuan también se acercó. Veo que la tercera hermana prefiere mucho a la serpiente. Pero claro, siempre has mostrado parcialidad hacia tu propia familia. No era difícil entender que él supiera de la plata que envié en secreto al segundo príncipe. El clan de mi madre, la familia Su, era el más rico de toda la corte de Ayun. A los 15 años mi abuelo me confió la administración de 3 calles de la ciudad de Binglan. Tenía un don para el comercio. En 5 años dupliqué las ganancias e insté a mi padre a establecer una oficina de plata para abrir el comercio con Baiyuan, Namzhou y otros estados. Pero era perezoso por naturaleza. Una vez que mis subordinados pudieron manejar los asuntos, rara vez intervenía, solo revisaba las cuentas una vez al mes y luego enviaba discretamente algo de plata al segundo príncipe. Mi madre consorte murió joven. La familia imperial despreció a mi clan materno por ser comerciantes. Mi infancia en palacio no fue nada tranquila. El segundo príncipe y consorte Du fueron amables y una vez me protegieron. Por eso los apoyé en silencio, asegurándome de que siempre tuvieran suficiente a mano. En mi vida pasada, Son Dianchuan había organizado un espectáculo igual al de hoy, una partida de polo, 2 meses antes de que el fuego consumiera mi residencia. En ese momento también me habló con indirectas veladas y luego me susurró al oído pidiéndome dinero. Hermana tercera, todos estos años que has gestionado esas calles, seguro que le has enviado una suma considerable al segundo príncipe. Todos somos hermanos de sangre. No deberías favorecer a una sobre otra. ¿No es así, novena hermana? Intentó atraerla a su lado. Pero al igual que en mi vida anterior, la novena hermana se negó. La plata de la tercera hermana es suya. A quien se la dé, es su elección. Sexto hermano, mendigar como un pobre en la calle no te conviene. Eres un príncipe. Demuestra algo de dignidad. Al oír la palabra pobre, incluso se levantó el pañuelo para taparse la nariz, mostrando un claro disgusto. En resumen, Son Dianchuan no se enojó. Solo entrecerró los ojos y me sonrió. Tercera hermana, ¿y qué dices? La escena reflejó mi vida pasada. Se me encogió el corazón. Eché un vistazo a la sonrisa aparentemente amable que se dibujaba en sus labios, luego aparté la mirada, inclinándome tranquilamente sobre la mesa y levantando una copa de vino. La bebí de un trago. Mirando hacia donde se había ido Ziyán, mis labios se curvaron levemente. Sexto hermano, ¿no eras tú quien siempre desdeñaba el hedor de la plata mercante? La novena hermana tiene razón. Mantén la dignidad. En mi vida pasada, quien me asestó el golpe final fue Ziyán. Una sola copa de vino con drogas me dejó inmóvil, y un incendio redujo mi residencia a cenizas. Lo vi provocar el incendio, y también lo vi entrar corriendo en la mansión de la novena hermana. Pero después de todo, era un hombre bestia enviado como tributo desde Dongwu. En Dayun, como mucho, no era más que un esclavo. Un esclavo, aunque estuviera obsesionado con mi novena hermana hasta el punto de querer matarme para cambiar de amo, sin que nadie le diera la orden, jamás se atrevería a hacer nada. De lo contrario, ¿por qué habría permanecido dócil durante 3 años en mi residencia? Alguien lo había usado, sin duda. En ese incendio, cuando mi mente estaba nublada, lo vi irrumpir en la mansión de la novena hermana, mostrando sus orejas y cola de bestia en señal de súplica, arrodillándose para rogarle que firmara un nuevo contrato. Pero cuando supo que había muerto, la novena hermana no dudó. Sus ojos se enrojecieron al clavarle una espada en el pecho. Traidor. Ya te habías unido a la tercera hermana. Debiste protegerla con tu vida. ¿Cómo te atreves a abandonarla para salvarte? Ya que ella se fue, tú también mereces la muerte. Ella ordenó que lo ataran y luego, personalmente, le despojó de su carne pieza por pieza. Bajo la agonía del lento corte, finalmente confesó. Era el sexto príncipe.
El sexto príncipe quería la muerte de la tercera princesa para apoderarse de la oficina de plata. No me atreví a actuar por mi propia voluntad. Hizo que Dong-gu me entregara un mensaje, amenazando la vida de mis padres y prometiendo que una vez consumado el hecho, me dejaría ir de Dayun. Pero no quería ir. Novena princesa. Me gustabas. En mi vida pasada, Son Dianchuan debió enterarse de la plata que le envié a mi segundo hermano antes de organizar esa partida de polo. En aquel entonces, igual que hoy, hizo comentarios maliciosos y luego se acercó a pedirme dinero. Cuando me negué, se rió con fingida autoburla. Ah, entonces parece que no tengo esa fortuna. Y se fue a la deriva. Esta vez, con apenas una leve brisa, ya se inquietó lo suficiente como para organizar esta cacería. Estaba casi seguro 8 o 9 veces de que atacaría a Sinuai. Solo que esta vez, no sería como él deseaba. Al observar su figura reír y susurrar con el enviado Dong-gu, entrecerré los ojos y me incliné hacia la novena hermana. Novena hermana, ¿necesitas plata? Te la doy. Parpadeó un poco sorprendida, y luego negó con la cabeza riendo. ¿Para qué necesito dinero? Quédatelo. No me gustan esas cosas. Esperaba esa respuesta. No me sorprendió, solo me tapé los labios con una mano y me acerqué a su oído. ¿No quieres ser emperatriz algún día? Las 30.000 tropas que reclutas en secreto en la ciudad de Sunlai, ¿no necesitan plata? Su secreto, largamente enterrado, de repente revelado por mí, la dejó atónita. Pero en un instante se tranquilizó, volviendo la mirada hacia mí sin saber si creer. Bajó la voz. Tercera hermana, esta broma es de mal gusto. Solo sonreí sin confirmar ni negar. No hay prisa. Piénsalo. Si lo necesitas, acude a mí. Mientras quieras, te ayudaré. Mi padre tuvo pocos hijos que sobrevivieron. Muchos príncipes y princesas murieron jóvenes o por enfermedad. De los que quedaron, su segundo hermano era bondadoso pero tierno, tan gentil que era famoso por ser incapaz de matar ni siquiera un pollo. El quinto hermano era irascible, con una explosión imparable. El sexto hermano, Son Dianxuan, era ambicioso y rencoroso, obsesionado con el poder, la definición misma de un hombre mezquino. La novena hermana, Son Jingdao, era despiadada pero con una auténtica ambición. Su madre provenía de una familia de generales, y su abuelo había sido un renombrado gran general del reino. Pero su padre se volvió más desconfiado con la edad. Hacia ella y su clan materno sentía tanto afecto como desconfianza. Incluso con Dong-gu agitando las fronteras, se negó a ceder la autoridad militar, aferrándose a ella con fuerza. En mi vida pasada, perezoso como era, tuve poco contacto con mis hermanos más allá del segundo hermano. La verdad de que ella y el duque de Xinhua reclutaron tropas privadas en secreto en Sunlai, solo la supe después de mi muerte. Ese día, tras matar a Siyan, con los ojos inyectados en sangre y el rostro desencajado por la furia, gritó, «Maldita sea. Mata a la tercera hermana y luego échame la culpa». Hermanos mayores, qué impresionante. Enemigos de afuera, enemigos de adentro, a ninguno les importa, solo luchas internas sin fin. Incluso a sus propios parientes los aniquilan sin vacilar. En ese caso, ¿por qué no me dejas tomar el trono yo mismo? Una vez que ascienda, ninguno de ellos conocerá la paz. No creyó las palabras de Siyan y ordenó enviar un mensaje a su abuelo, preparándose para la guerra. Nunca supe si finalmente reclutaría tropas. Pero no me importa ayudarla a terminar ese plan. No la presioné ahora que su corazón estaba intranquilo. Enderezándome, levanté la vista justo cuando Sinuai y Siyan regresaban, y los terrenos de caza estallaron en ruido. ¡Ah, una gran bestia! ¿De quién es la presa? A lo lejos sus figuras verdes y rojas destacaban entre la multitud. El quinto hermano era el más emocionado, saltó de su caballo y corrió hacia él. Tercera hermana. Tu hombre bestia es increíble. Abatió a un leopardo. ¿Me lo prestas por unos días? El segundo hermano fue quien respondió frunciendo el ceño ligeramente. Quinto hermano, ese hombre bestia le fue otorgado a la tercera hermana por su padre. ¿Cómo puedes pedirlo prestado tan a la ligera? No dije nada, con la mirada fija en Sinuai. Desmontó aún con el arco de caza en la mano. Quizás al oír las palabras del quinto hermano, frunció el ceño.
Su expresión, ya de por sí escasa de calidez, se enfrió aún más. Al ver su vacilación, apreté los dedos. «Ven aquí». Al instante sus ojos se iluminaron y sus cejas se relajaron. «Príncipe». Se acercó. Solo entonces noté la mancha carmesí que se extendía en su cadera. Fruncí el ceño. «¿Estás herido?». Se detuvo a medio paso con la voz tensa. «Un rasguño». «No es nada». «Nada». El corte era limpio, nada que ver con la mordedura de una bestia, parecía una herida de espada. «¿Quién te golpeó?». Mi voz se congeló mientras mi mirada recorrió a los cazadores, fijándose finalmente en Xiaoyan. La espada larga en su cintura me llamó la atención. Su mirada parpadeó y se desvió. Mi tono se desvaneció. «Muy bien. ¿Te atreves a dañar a uno de los míos a plena luz del día? ¿Te atreves a menospreciarme tanto?». Quien hirió a Sinuai fue, sin duda, Xiaoyan. Apenas terminé de hablar, el quinto hermano con entusiasmo, añadió leña al fuego, relatando lo sucedido en el bosque. Dijo que una vez que entraron, todos se dispersaron. Al oír el rugido de una bestia, corrió hacia allí, justo a tiempo de ver a Sinuai tensando su arco contra un animal salvaje. Pero detrás de él, Xiaoyan acechaba, esperando el momento oportuno. Mientras Sinuai se concentraba en la bestia, Xiaoyan le clavó repentinamente una espada en el costado. El tono del quinto hermano era ligero, pero aún percibía la malicia subyacente. Al ver que el rostro de Xiaoyan palidecía al ser mencionado abiertamente, la furia se apoderó de mí. No pude contener una risa fría. «Novena hermana, es tuyo. Tú decides cómo tratarlo. Mátalo». La respuesta de la novena hermana fue indiferente. «Solo tiene un rostro digno de admirar. Quedarlo no sirve de nada. De verdad. Lo mejor era eliminarlo antes de que causara más daño». Sus palabras no tenían culpa. Pero los ojos de Xiaoyan se abrieron de par en par, horrorizados, y la incredulidad los invadió. «Tercer príncipe, tú me matarías por él». «¿Por qué? Esto no debería ser así». Temblaba con la mirada temblorosa, tartamudeando de pánico. «Solo llevas con él menos de medio mes, pero lo defiendes con tanta fiereza. Debería ser yo quien esté a tu lado. ¿Por qué no me elegiste esta vez?». Sus palabras fueron demasiado bruscas. Casi al instante lo comprendí. Él también había renacido. ¡Qué risa! Recordaba con claridad cómo me había matado en nuestra vida pasada, pero aún así se atrevió a preguntarme por qué no lo elegí. Si renacía, mucho mejor. Si no quería morir, le concedería su deseo. «Novena hermana, ya que quiere vivir, déjalo respirar un poco. Si no, correrán a llorar a su padre, diciendo que somos crueles y despreciamos la vida humana». La novena hermana siempre se había deleitado con el tormento. Su comportamiento atraía a numerosos condenados a muerte, culpables de crímenes monstruosos. En días normales disfrutaba sometiéndolos a todo tipo de torturas, reduciendo a los hombres a vidas peores que la muerte. En mi vida pasada, los rumores de su crueldad se extendieron por todas partes. En aquel momento desconocía la razón. Como otros, mantuve las distancias entre el miedo y la admiración. Solo después de morir lo comprendí. Ella comandaba 300.000 soldados. Para gobernarlos con estricta disciplina, necesitaba tanto recompensas como castigos. En el campo de batalla, no todos son intrépidos ni leales. Los castigos crueles, aunque inhumanos, eran el disuasivo más eficaz contra espías y desertores. Se llevaron a rastras al comandante Yan. Quizás realmente temía que solo pretendiéramos dejarlo respirar, nada más. El enviado Dong Wu que estaba al lado de Song Dianchuan habló de repente, mirándonos a mí y a la novena hermana, con una sonrisa maliciosa. «Los hombres bestias son diferentes por naturaleza. Cultivar con ellos no solo preserva la belleza, sino que también prolonga la vida. Su valor no solo reside en sus caras. ¿Para qué desperdiciarlos? Pruébalo una vez y no volverás atrás». Su mirada ambigua me repugnaba. Resoplé con frialdad. Por eso desprecio a los hombres. Tienen la cabeza llena de inmundicia por debajo de la cintura.
Vi, el propósito de hoy ya se había cumplido. No tenía ganas de quedarme. Tras una breve despedida de la novena hermana, me levanté y acompañé a Chen Huaiyan al carruaje de regreso a la ciudad. Dentro una criada le curó la herida y le vendó. Tras cambiarse de ropa, se apoyó en la ventana, con la mirada perdida mientras miraba por la rendija de la cortina, absorto en sus pensamientos. Me faltó paciencia para adivinar su estado de ánimo. Su aire distante me disgustó. ¿Qué? Te he vengado, y aún no estás satisfecho. Nunca fui de los que se andaban con rodeos. Mi tono se había vuelto frío. Al oír esto, Chen Huaiyan levantó la cabeza con un ligero temblor en los ojos. Solo entonces me di cuenta de que su rostro estaba aún más pálido que en el coto de caza. Como si quisiera hablar, entreabrió los labios y los volvió a cerrar. Su mirada se aferró a mi rostro como buscando allí una respuesta. Por fin, con impotencia, susurró con voz temblorosa. Soy un hombre bestia, pero también un hombre. Príncipe, ¿me encuentras despreciable? ¿Me encuentras repulsivo? Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero luego me provocaron una pizca de diversión. Pequeña serpiente verde, no me digas que has cultivado pensamientos indebidos hacia mí. Me acerqué más, levantándole la barbilla con un dedo, obligándolo a mirarme a los ojos. Nuestras miradas se cruzaron. Nuestras respiraciones se mezclaron. No respondió, solo contuvo la respiración, con las orejas enrojecidas, sus ojos delatando un deseo que no logró ocultar, enredado en la vergüenza. En un momento así, el silencio era la respuesta más clara. Era demasiado puro, demasiado fácil para provocar. Y yo nunca había sido de las que reprimieron su lado oscuro. Aprovechando su aturdimiento, bajé la cabeza. Ante su mirada sorprendida, apreté mis labios contra los suyos. Xin Huaiyan, con su belleza fría y etérea, tenía una frialdad única. Sabía que su temperatura corporal era diferente, fría como la de una serpiente. Pero no esperaba que ni siquiera sus labios estuvieran fríos. Al rozarlo, su cuerpo se estremeció violentamente, conteniendo la respiración, y cerró los ojos torpemente. La incomodidad pronto se desvaneció. Enseguida se perdió en ello. Pero no tenía intención de dejar que se dejara llevar. Justo cuando sus brazos estaban a punto de rodearme, me aparté. Pequeña serpiente verde, recuerda esto, seas hombre o bestia, seas vil o detestable, solo tú decides. Para servir a otro con belleza, cuando la belleza se desvanece, también se desvanece el afecto. Este dicho es válido tanto para hombres como para mujeres. Si, como sugirió el enviado, te conviertes solo en una herramienta de cultivo dual para preservar la juventud, puedo descartarte en cualquier momento como hice ahora. Quizás mis palabras fueron demasiado bruscas. Xin Huaiyan, aún envuelto en la persistente neblina, palideció de repente. Al ver ese rostro casi destrozado, sentí una punzada de dulzura. Suspiré levemente, me senté y sin hacer nada, me llevé una fruta confitada a la boca. Xin Huaiyan. Lo llamé por su nombre. Levantó la vista. Reclinado sobre un suave cojín, hablé lentamente. Cuando mi novena hermana y yo éramos jóvenes, mi padre nunca nos favoreció. Porque entre las 4 clases eruditos, agricultores, artesanos y comerciantes, los comerciantes ocupaban el último lugar. El clan de mi madre comerciaba, y además éramos hijas. ¿Y qué? Agarro la oficina de plata. Los impuestos que pago cada año bastan para reclutar 100.000 tropas de élite de Dayun. Ya sea mujer o comerciante, cuando estoy en el poder, ¿quién se atreve a cuestionar mi linaje? Hasta mi padre debe consentirme. Hice una pausa y luego elegí mis palabras. Tienes una cara preciosa y eres obediente. Me gusta eso. Pero ese cariño no es diferente a que me guste un gato, un perro o las flores de mi jardín. Si quieres que mire más alto, debes darme una razón para hacerlo. Como mínimo, no te quedes tan por debajo de mí. Xin Huaiyan no era tonto. Lo entendió al instante. Lo entiendo, murmuró en voz baja, dejando escapar sus emociones. Quizás fue una ilusión, pero al alzar la vista, había una nueva determinación en sus ojos. Príncipe, si algún día puedo igualarte, me entregarías tu verdadero corazón. Su voz era serena, sus palabras ligeras, pero sus ojos ardían con una intensidad abrasadora. Incierto.
Me di la vuelta. ¿Quién puede predecir el futuro con certeza? El resto del trayecto transcurrió en silencio, pesado como una piedra. Para cuando llegamos a la residencia de la princesa, ya era tarde. Dentro me entretuve discutiendo asuntos con la azafata Hua y no llamé a Sinuayan a cenar conmigo como de costumbre. Pero pasada la medianoche, al regresar a mis aposentos, vi sobre el tocador una horquilla de coral, discretamente colocada. Sinuayan había ordenado a un sirviente que la trajera. Mi mirada se detuvo en ella. La criada Liu Xiang sonrió levemente y luego dijo con firmeza: la gente de la residencia de la novena princesa envió un mensaje secreto, invitándote a reunirte mañana. ¿Lo guardo en la cámara secreta? Aparté la vista de la horquilla y cerré el joyero, ocultando la inquietud indescriptible en mi corazón. Arréglalo como mejor te parezca. Liu Xian siempre fue meticuloso. Al día siguiente la novena hermana llegó disfrazada. Nadie se dio cuenta. Como esperaba, después de nuestra conversación, aceptó mi propuesta. En sus ojos brillaban la determinación y la esperanza. Aún así preguntó: hermana tercera, qué valiente eres. ¿Por qué no te conviertes en emperatriz? Pensando en el temperamento de mi padre desde que ascendió al trono, cada vez más desconfiado y caprichoso, guardé silencio un rato. Quizás por pereza. No se puede tomar el trono con prisas. Gobernar un estado no es lo mismo que comandar tropas. No se logra de un solo golpe. Aparte de buscar discretamente tutores de confianza que le enseñaran el arte de gobernar, poco parecía cambiar en apariencia. Pero sabía que bajo las tranquilas aguas de la ciudad de Binglan, las corrientes subterráneas habían empezado a agitarse. Desde la cacería, Sinuayan rara vez salía de sus aposentos. Se decía que cuando no leía practicaba con la espada. En cuanto al sexto hermano, se había reunido varias veces con el enviado Dongwu. Según los guardias de la sombra, cada reunión se celebraba de noche y se prolongaba hasta casi el amanecer antes de despedirse, sin que nadie lo detectara. Medio mes después, antes de que el enviado partiera, solicitó una reunión privada con Sinuayan y Ziyan. La reunión fue tan secreta que, de no haber ordenado vigilancia diaria, no me habría enterado de que Sinuayan había salido de sus aposentos. Adiviné parte del contenido, pero lo que no esperaba fue que Sinuayan llamara a la puerta de mi habitación después. Príncipe, dijo, el señor Fei usó las vidas de mis parientes para coaccionarme. Quiere que me gane tu confianza y luego te mate para silenciarme. Me instó a que, una vez consumado el crimen, acusara a la novena princesa y sembrara el caos en Dayun. Una vez mordido, dos veces tímido. Habiendo muerto a manos de Ziyan en mi vida pasada, ciertamente alguna vez albergué sospechas hacia Sinuayan. Ahora, al oírlo confesar tan abiertamente, me quedé sin palabras. Lo sé. Bajé la mirada, evitando su mirada, intentando mantener la calma en mi tono. Últimamente nos habíamos visto poco. Sin embargo, cada vez el fuego en sus ojos ardía con más intensidad que antes. Quizás al darse cuenta él mismo, bajó la mirada. Hay una cosa más, dijo. Los hombres bestia pueden hacer contratos de lealtad con los humanos, pero no a través de la sangre. Su significado era claro: ni él ni Ziyan nos habían considerado realmente a mí ni a la novena hermana como sus amos. La novena hermana también podría estar en peligro. Dado que Ziyan me había matado en mi vida pasada, ya lo sospechaba. Así que ahora, solo me sorprendió un poco. Ya lo sé. Si no hay nada más, vete. Sin levantar la vista, pasé una página del libro, fingiendo indiferencia ante el calor de su mirada. Tras un largo instante me respondió con serenidad: como usted ordene. Por fin, el peso de su mirada se disipó. Se giró para irse. Pero sus pasos vacilaron a mitad de camino y luego se detuvieron. Desconcertado, levanté la cabeza. Y me encontré con unos ojos que ardían como fuego. Debió de luchar mucho consigo mismo. Frunció el ceño, su mirada se llenó de duda y determinación. Finalmente preguntó: Príncipe, ¿no te gusta esa horquilla de coral? ¡Qué porquería de Son Dianchuan! No me gusta. Las palabras se me escaparon. Parecía sorprendido, pero también extrañamente complacido. Momentos después, la comisura de sus labios se curvó levemente. Bien. Lo entiendo. Sus pasos se alejaron, esta vez para siempre.
Solo yo me quedé con el corazón enredado como hilos. Justo ahora. Sinuayan sonrió. Tras la partida del enviado de Dongwu, Son Dianchuan guardó silencio un rato. Sinuayan seguía igual, salvo por esperar cerca de mi patio para verme. Se encerraba en sus aposentos y no salía nunca. Yo holgazaneaba con los libros de contabilidad cuando tenía tiempo libre. El tiempo pasó volando, 2 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. 2 meses después, recibí una invitación de la 9ª hermana. Su doncella de confianza me la entregó personalmente, invitándome a un banquete en su casa de campo al día siguiente. No la rechacé. Al amanecer salí de la ciudad. El camino era llano, pero al acercarme a la villa, los caballos entraron en pánico, arrojando al cochero y a la criada a un lado, y luego salieron disparados hacia el bosque. Con la sacudida, choqué contra la pared del carruaje y me desmayé. Al despertar, tenía las extremidades atadas y los ojos vendados. Al acostumbrarme a la oscuridad, me di cuenta de que estaba encerrado en una habitación pequeña. Afuera, la luna brillaba en lo alto. «Príncipe, ¿estás despierto?». Se oyó una voz de hombre a tus espaldas. Una lámpara de aceite se encendió. Una luz parpadeante reveló el rostro ensombrecido de Xiaoyan, inquietante y sombrío. Se acercó la lámpara y me miró con una mezcla de interrogación y murmullo. «Príncipe, ¿por qué no me elegiste en esta vida?». Su tono era seguro. Él sabía claramente que yo también había renacido. Era la 3ª vez que me hacía esa pregunta. Y de hecho la 3ª vez no fue menos ridícula que la primera. ¿Por qué debería elegirte? ¿Piensas que mi vida es demasiado larga? El asesinato brilló en sus ojos, pero solo brevemente. Luego los bajó volviendo a la mirada obediente que tenía en mi vida pasada. No tenía elección. Amenazaron la vida de mis padres. Me obligaron. Después de provocar el incendio, me arrepentí. Corrí a salvarte, pero era demasiado tarde. Príncipe, me gustas. Sin ti, ¿cómo puedo vivir? Se arrodilló presionando su frente contra mis rodillas. De su cabeza brotaron orejas de bestia, y una larga cola peluda se deslizó por debajo de su túnica, enroscándose alrededor de mis tobillos. Príncipe, en esta vida, ellos también me amenazan. Pero yo sabía que los zorros eran astutos y los hombres zorro bestia, doblemente astutos. Sin embargo, descubrir que Xiaoyan no era astuto, sino descaradamente insensible, superaba mis expectativas. Ahora bajaba la voz, fingiendo seriedad. Si no hubiera presenciado con mis propios ojos en mi vida pasada cómo se arrodilló ante la 9ª hermana, solo para ser sentenciado a Lingui por su mano, si no hubiera sabido que nunca se había unido realmente a nadie, quizás le habría creído. Oh. ¿De verdad arderías conmigo en el fuego? Quizás pensando que me había ablandado, Xiaoyan levantó la cabeza rápidamente. Por supuesto. Se acercó más imaginando que aún apreciaba su rostro como antes. Pero últimamente, bajo los tormentos de la 9ª hermana, se había vuelto demacrado. Sus mejillas se erguían marcadamente, sus labios, antes rojos, habían palidecido. No conservaba nada de su antigua belleza. En cambio, lucía fantasmal, feo hasta el horror. Sin darse cuenta de su propio declive, se apresuró a demostrar su valía. Príncipe, sé que elegiste a Xiaoyan solo para fastidiarme. Ahora reconozco mi culpa. No te enojes más conmigo, por favor. En el tejado un pájaro pió con fuerza, aleteando al alejarse volando. Xiaoyan no notó nada, sus ojos me miraban con súplica. Negué con la cabeza. No. Elegí a Xiaoyan en esta vida porque es bueno. En cuanto a ti, aparte del odio que me provocaste antes, tu rostro ahora me resulta evidente. Me aburre. Su rostro, lo que más apreciaba Xiaoyan, la fuente de toda su vanidad. Que lo descartaran tan rotundamente, ¿quién podría soportarlo? Como era de esperar, mis palabras le cortaron la respiración. Sus ojos brillaron con una luz asesina. ¿Tú qué dijiste? Ignoré la furia salvaje que crecía en él y solo sonreí con desprecio. ¿Pensaste que acepté casarme contigo por amor? No. Fue porque tu cara era aceptable entonces. Tomarte no es diferente a poner un jarrón en la sala.
Un jarrón que me permitió evitar que mi padre usara el matrimonio para despojarme de mi poder, o un matrimonio político con estados extranjeros. Y como tú eras impotente, no había hogar que me frenara. Un movimiento, 3 victorias, ¿por qué no lo querría? Los ojos de Xiaoyan se abrieron de par en par, el pecho se le agitaba, la máscara de profunda devoción se hizo añicos. Dejó de fingir. Song Jingyan. Renacido, tenía la intención de perdonarte. Pero si no cooperas, no me culpes por mi crueldad. Apretó los dientes, me agarró del cuello con más fuerza. Me quedé sin aire, pero el miedo no me afectó. En cambio, la emoción brilló mientras decía con voz áspera y burlona, «Oh. ¿Crees que puedes matarme 2 veces?» Quizás Xiaoyan pensó que falsificar la letra de la 9ª hermana, persuadir a sus sirvientes y atraerme fuera de la ciudad, todo eso tendría éxito. Nunca lo supo, yo ya había previsto su movimiento. Esta captura fue solo una consecuencia. Desde el momento en que salí de la ciudad, innumerables guardias de la sombra me siguieron. La 9ª hermana había convocado al 2º y al 5º hermano, preparándoles una escena de la traición de Xiaoyan y mi desaparición. El canto del pájaro fue la señal. En ese momento, ya habían rodeado el lugar. Irrumpieron justo cuando los ojos de Xiaoyan brillaban con intenciones asesinas, con las manos listas para quitarme la vida. Todo estaba dentro de lo esperado, pero su rugido furioso aún me estremeció. Sinua Jin. Buscas la muerte. Espada en mano, Sinua Jin irrumpió. Xiaoyan me apartó y saltó hacia atrás, pero no lo suficientemente rápido, la espada de Sinua Jin le cortó el hombro, derribándolo. Incluso herido, la boca de Xiaoyan no se cayó. Sinua Jin. No creas que Song Jingyan te eligió porque le gustas. Esta mujer no tiene corazón. Para ella, tú y yo somos lo mismo, meros juguetes. Aunque lo arriesgues todo para que renazca, ¿qué importa? Sigues sin poder compararte conmigo. Al menos pasé 3 años a su lado, probé su cuerpo. Cuando ella y yo estábamos entrelazadas, ni siquiera sabías a dónde ibas. Ja, ja, ja. El aire me inundó los pulmones, haciéndome toser con fuerza. Cuando se me pasó el ataque, sus palabras obscenas aún resonaban en mis oídos. Siempre supe que Xiaoyan era un descarado, pero nunca pensé que pudiera caer tan bajo, ni siquiera intentando sembrar la discordia. Normalmente tan contenido, Sinua Jin se enfureció. Sus ojos se enrojecieron y su pecho se agitó. Por primera vez, lo vi así. Pensé que podría creer las mentiras de Xiaoyan. Pero en cambio dijo, el príncipe tiene razón. Si uno es despreciable o detestable lo decide uno mismo. Las mujeres ya están por debajo de los hombres, luchando por valerse por sí mismas. Tú como hombre bestia, sabes mejor lo que significa ser despreciado. Sin embargo, solo porque perdiste al príncipe escupes inmundicia para mancharla, para profanar su nombre, que ella valora como la vida misma. Mereces la muerte. Apretó los dientes. Sí, sigo siendo indigno de estar a la altura del príncipe. Pero el príncipe me enseñó que amar es crecer juntos, ser iguales, no dejarse llevar por la codicia. Soy afortunado porque en esta vida, el príncipe me eligió a mí, no a ti. Su espada golpeó de nuevo, atravesando el vientre de Xiaoyan. Entre sus gemidos de dolor, volví en mí. Al mirar esa espalda alta, mi corazón se enredó, mi pecho se llenó de calor, suave como el algodón. Un suspiro se escapó de mí. Sinua Jin no era precisamente un hombre de pocas palabras. Era evidente que hablaba con bastante fluidez. No recordaba haberle enseñado nunca lo que acababa de decir. No lo mates. Manténlo con vida. Me levanté indicándole que me desatara. No esperaba que mi descuidada orden despertara la esperanza en Xiaoyan. Príncipe. Aún te preocupas por mí. No puedes soportar matarme, ¿verdad? Se arrastró hacia adelante intentando agarrarme las piernas. Su rostro estaba cadavérico sin rastro de su antiguo encanto. No pude soportarlo. Lo pateé. No estaba desnudo. ¿Sabes por qué no te mataré porque te mantengo con vida? Claro que es porque aún eres útil. Al verlo aturdido, le recordé, ¿recuerdas el sabor del Ling Chi?
Si no quieres volver a sufrirlo, será mejor que nombres al cerebro detrás de este secuestro. Quizás sí sufrió mucho bajo el dominio de la novena hermana. Verla lo hizo estremecer violentamente con los ojos abiertos de terror, incapaz de articular palabra. Con la novena hermana presente me sentí tranquilo dejándole las consecuencias. Les prometí al segundo hermano y al quinto hermano 100.000 colas de plata a cada uno, para calmar su curiosidad sobre el renacimiento. Sin quedarme más tiempo, me fui con Sinua y Yan y volví a la ciudad. Había querido preguntarle cómo sabía que estaba allí hoy. ¿Por qué había dicho esas palabras? Y lo que Xiaoyan quiso decir sobre darlo todo para ganarme el renacimiento. Pero por alguna razón, mi corazón estaba demasiado inquieto. No le pregunté cuando habló primero. Príncipe, lo he decidido. Quiero volver a Dongwu. Sus palabras fueron repentinas. Su tono, desanimado, no se parecía en nada a la fuerza que había mostrado contra Xiaoyan. ¿Por qué? Mi voz se tensó. Bajó la mirada, sus labios se curvaron levemente esbozando una sonrisa amarga. Revelé todo el plan del enviado pensando que verías mi lealtad. ¿Pero por qué no me usas? Incluso con mi testimonio, sigues dejándote deshonrar. Me rodeaste con innumerables guardias de sombra, pero hoy te arriesgaste sin avisarme. ¿No será porque aún no confías en mí? Su pregunta me dejó sin palabras. Tras pensarlo un momento me di la vuelta y regresé a mi habitación, tomé el ungüento de mi doncella y le hice una seña. Ven aquí. Aplícamelo. Pero no se movió. Solo levantó los ojos con las comisuras rojas, su hermoso rostro tenso por la emoción, a punto de romperse. Si no confías en mí, príncipe, ¿por qué sigues burlándote de mí? Si no tienes esa intención, entonces no me provoques. No lo soporto. Creeré que es real. Sus palabras rozaron mi corazón como plumas disipando la agitación, dejando solo una extraña amargura que nunca había conocido. Antes de darme cuenta, mis labios habían hablado. ¿Quién dijo que no tenía esa intención? Ven aquí. No me repetiré. Se quedó sin aliento. Sus ojos brillaban con fuerza, como estrellas destrozadas que caían del cielo. Príncipe. Permaneció allí mucho tiempo antes de atreverse a dar un paso al frente, cauteloso como si temiera romper un sueño. Le puse el frasco de ungüento en las manos. No es que no confíe en ti. Pero esta obra tenía que representarse. Sin ella, el espectáculo fracasaría. Y no podrías estar en el escenario porque no soporto verte morir. Un ungüento fresco me acarició las marcas de la garganta. No supe si el escalofrío provenía de la medicina o de su tacto. Cuando retrocedió, saqué una fruta confitada de la caja y se la acerqué a los labios. En cuanto la rozó, me incliné y le di un beso. Un beso y luego se fue. Dulce. Dulce. Entonces recuerda. Fuera de Binglón, fuera de mi residencia, nunca volverás a encontrar este sabor. Hice una pausa. Aunque aún no podía identificar esa extraña agitación en mi corazón, algunas palabras ya no me costaban tanto pronunciarlas. Si quieres irte, vete. No te retendré. Pero volver. ¿Sabes? Nunca. Quise decir que nunca esperé a nadie. Pero antes de que terminara de hablar, me silenció con un beso feroz y tormentoso. Cuando por fin me soltó, respiraba entrecortadamente. Príncipe, fuiste tú quien me provocó. No te arrepentirás. Su voz era a la vez suplicante y firme, pero en sus ojos ardía una ansia posesiva. Atrapada bajo esa mirada, me sentí como una presa bajo una bestia. Mi corazón se encogió, ardiendo de calor. Nunca había sido de las que se controlaban. Extendí los brazos alrededor de su cuello, y las palabras se escaparon antes que el pensamiento. Sinuayen, esta noche no te vayas. Quizás aún conmocionado por el beso, con las orejas enrojecidas, los ojos cargados de deseo. El aire se calmó. Danger susurró un instinto, pero antes de que pudiera pensar, sus labios se curvaron. En ese instante su rostro frío se derritió como el hielo bajo un manantial. Como desees, príncipe. No me iré. Me empujaron de vuelta a la cama. Un pensamiento cruzó por mi mente,
Cuando me había engañado pensando que Sinuayen era pura. Pero el pensamiento se desvaneció tan rápido como llegó. ¿Y qué? Yo lo había provocado primero. Esa noche las linternas rojas de mi dormitorio ardieron hasta el amanecer. En medio de la neblina de la pasión, Sinuayen pareció sacar una horquilla de su pecho y colocarla suavemente en mi cabello. No tuve oportunidad de ver qué tipo de horquilla era. Solo sabía que en la segunda mitad de la noche, las piernas del hombre se transformaron en una cola de serpiente, enroscándose sin parar. No fue hasta que mis párpados se volvieron demasiado pesados para levantarlos que su suave voz rozó mis oídos. Dijo: príncipe, no sé cómo otros hombres bestia hacen contratos. Pero para el clan serpiente, cuando uno revela la cola, es una propuesta. Y una vez consumado, el contrato es de por vida. Durante esta vida, jamás podrás abandonarme. Añadió: en realidad, ya nos hemos conocido. Antes de la madurez, los hombres bestia serpiente aparecen como niños de 7 u 8 años. Hace 7 años, mi madre y yo huimos a la ciudad de Vinglón. Fuiste tú quien nos dio refugio y quien nos salvó la vida. Así que no me arrepiento. No por agotar mi vida en la última, solo esperando que la tuya sea completa. Y sin arrepentimiento cuando supe que pretendían enviar hombres bestia como tributo a Dayun, me ofrecí a venir a Vinglón. No me arrepiento, incluso si en esta vida no me hubieras elegido. Su voz se volvió ronca, desprovista de frialdad. El ritmo lento y constante me arrulló hasta el sueño. Antes de que la conciencia se hundiera en las sombras, lo oí decir: príncipe, sé que los tratados y textos de estrategia del estudio fueron dejados allí para mí. Los he leído todos. Regresaré pronto. Cuando mi clan pueda establecerse abiertamente en esta tierra, volveré para estar a tu lado. No tardará mucho. Debes esperarme, te lo ruego. Quizás fueron esas palabras. Esa noche soñé de verdad. Soñé con un banquete de Año Nuevo en el palacio. Como siempre, nadie me prestó atención. Pensé que era mejor escabullirme que ver obras de teatro con ancianos y viudas. Así que me escabullí del palacio. En aquel entonces, aún no había gestionado las tiendas de Vinglón, ni era tan rico como ahora. Pero en la calle Jujin, al ver a varios rufianes rodear a una mujer que agarraba a un niño, exigiéndole dinero, aún así arrojé la única bolsa de 10 colas que llevaba. Los hombres se dispersaron. Sin embargo, la mujer seguía llorando, pues el niño ardía de fiebre, 2 días sin comer ni beber. Impotente, los llevé a la farmacia de mi abuelo materno. En aquel entonces, mi abuelo aún guardaba rencor hacia mi madre por haberse casado con un miembro del palacio. Ese resentimiento duró más de una década. Incluso después de que mi madre falleciera, no envió ni una sola moneda al palacio y jamás preguntó por mí. El mayordomo de la farmacia me vio, pero no me reconoció, e incluso nos echó. Enfurecido, salté al mostrador y grité: ve y dile a ese viejo que si hoy no me reconoce como su nieta, un día le confiscaré todas las tiendas que estén a su nombre y me aseguraré de que no pueda vender nada. Y tú me echas hoy. Cuando mañana sea tu amo, a la primera que echaré serás tú. Me aseguraré de que no te quede sitio en la ciudad de Vinglón. Tras una acalorada disputa, gané. A la mujer y a su hijo se les permitió quedarse en el patio trasero. Ese día, fuera por mis gritos o no, el niño en sus brazos abrió los ojos. Esos ojos esmeralda, misteriosos y brillantes, los recuerdo con claridad hasta el día de hoy. No eran del mismo tono que los de Sinuayen ahora. Nunca los relacioné, nunca imaginé que eran la misma persona. Sinuayen se fue. Para cuando desperté a la tarde siguiente había desaparecido sin dejar rastro. También había desaparecido la bolsa de brocado que llevaba desde la infancia. Pero en mi hombro izquierdo, una marca turquesa con forma de escama de serpiente había aparecido de repente. Y en mi pelo aún quedaba una horquilla, roja como la sangre de punta a punta. No pude distinguir de qué estaba hecho, parecía jade al tacto, pero también hueso, o algo completamente distinto. No tuve tiempo de examinarlo, ni tiempo para lamentarme. Porque al anochecer, la confesión de Ziyán ya había sido forzada. Una vez que terminó su uso, la novena hermana no mostró piedad. Pero esta vez fue lo suficientemente generosa como para dejarle un cadáver completo. Como antes, la confesión de Ziyán implicó al enviado Dong Wu y a Son Dianchuan.
Sin pruebas, Son Dianchuan lo negó todo. En cuanto a Dongwu, jamás lo admitirían. Su objetivo era simplemente causar disturbios en Dayun. Ya fuera que yo muriera o que Son Dianchuan fuera arrastrado a la ruina, estaban contentos. Y cuando el enfrentamiento se agravó, llegó una carta de dudosa procedencia de Dongwu. En ella el enviado Fei confesaba que estando en la ciudad de Binglong, había bebido con Son Dianchuan, discutiendo cómo obligar a los hombres bestia a matarme y cómo malversar plata de impuestos para comprar hierro de Dongwu. Su padre, siempre desconfiado, lo descartó con palabras: no se debe confiar en las lenguas extranjeras, no hay necesidad de investigar. Sin embargo, poco a poco comenzó a retirarle el poder a Son Dianchuan. Son Dianchuan no estaba dispuesto a ceder, quizá todavía escuchando la instigación de alguien. 2 meses después, reunió tropas en las afueras de la capital, reuniendo a casi 1/3 de los funcionarios de la corte y obligando a su padre a abdicar. Pero sus guardias eran menos de 20.000. Antes de que pudiera siquiera entrar en la ciudad, la novena hermana lideró a sus tropas y lo aplastó. Incluso cuando lo capturaron, seguía gritando desafiante. No me equivoco. Entre los hijos de padre, aparte de mí, los demás son cobardes o necios imprudentes. Solo yo soy digno de heredar. ¿Por qué no me diste plata? ¿Por qué no me hiciste rey? Antes de que terminara, le di una bofetada. Conspirar con extranjeros, maquinar día y noche, ¿a eso le llamas habilidad? ¿Creíste que Dongwu te ayudó a matarme solo para traicionarte después? ¿Por qué? Porque querían destrozar a Dayun para poder llevarse el botín. Te golpearon en la cara con sus cálculos, y aún así creíste que eran sinceros. Insensato. La traición se castigaba con la muerte incluso para un príncipe. Y los funcionarios que lo apoyaban, algunos fueron encarcelados, otros ejecutados. Con tantos puestos vacantes, la corte se sumió en el caos. Apenas un mes después, Dongwu, como sabueso oliendo sangre, presionó con fuerza en el paso de Seyan. Dongwu llevaba mucho tiempo preparándose, decidido a la guerra. La novena hermana estaba lista para enfrentarse a ellos en batalla. Pero antes de que los ejércitos se enfrentaran, Dongwu se sumió en su propia confusión. Durante casi un año, la inestabilidad se había prolongado dentro de sus fronteras. Los levantamientos campesinos estallaron uno tras otro. Al principio las fuerzas estaban dispersas y eran pequeñas. El monarca Dongwu no les hizo caso. Pero su número aumentó y finalmente, mientras la corte se concentraba en el paso de Seyan, los rebeldes se unieron y dieron un golpe de estado que derrocó la capital en una sola noche. Dongwu cambió de gobernante de la noche a la mañana. El nuevo soberano ascendió y envió rápidamente emisarios para pedir la paz. Solo entonces se extendieron rumores de que el nuevo emperador era un hombre bestia serpiente. Cuando me enteré de la noticia, estaba haciendo cuentas en la residencia de la novena hermana. Tras la caída de Son Dianchuan, su padre se dedicó a elevar a su segundo y quinto hermano. Pero uno se negó a oponerse, conformándose con vivir como un príncipe ocioso. El otro no pudo soportar la carga, su temperamento era imprudente y causaba problemas a donde quiera que iba. Finalmente mi padre cedió y permitió que la novena hermana, quien para entonces ya demostraba su talento y presencia imponente, participara en el gobierno. Comparada con el año anterior, la novena hermana se había vuelto mucho más serena. Sin embargo, cada vez que el tema rozaba mis rumores de amoríos, seguía encantada de bromear. El clan de las serpientes, MMM. Recuerdo que el hombre bestia de la tercera hermana fue una vez una pequeña serpiente verde, ¿verdad? Su sonrisa burlona solo me interrumpió. Le lancé el libro de contabilidad. Fuiste tú quien solicitó la construcción de academias, ¿verdad? ¿Necesitas el dinero o no? Su expresión se tornó seria al instante. Sí, claro. Averigua cuánta plata se puede asignar al Ministerio de Obras Públicas. Las academias deben estar construidas antes de Año Nuevo. El ruido se calmó y suspiré aliviado. Justo cuando buscaba excusas para eludir los libros de contabilidad y devolvérselos a la azafata Hua, Liu Xiang entró corriendo. Príncipe, alguien ha llegado. Jadeó sin aliento para explicarse. Solo dijo que un distinguido invitado me esperaba en la residencia. Tras un día de trabajo ansiaba descansar. La idea de un invitado me hacía gemir. Pero me apresuré a regresar,
pensando que la novena hermana era simplemente astuta, encontrando una excusa para dejarme escapar. En el camino, la elogié sin cesar. Sin embargo, al entrar en mi patio, vi a un hombre con túnicas azules, de pie y con la frente en alto. Al oír mis pasos, se giró. En sus ojos fríos brillaba una alegría manifiesta. Príncipe, me quedé quieto con el rostro sereno. Oh, el nuevo emperador de Dongwu. ¿No temes que si grito aquí, te llamo emperador Dongwu, te capturarán sin esfuerzo, y Dayun tomará Dongwu sin costo alguno? Ante mis palabras, la mirada de Xianuan parpadeó y se desvió. Tras una pausa, dio un paso adelante vacilante. Príncipe, no soy el emperador. Solo soy un humilde enviado. Lo que he aprendido aún no me basta. Puedo ir a la guerra, pero aún no puedo gobernar un estado. Además, prometí que terminaría todo pronto y regresaría. Pasó por alto todo lo sucedido en casi un año, omitiendo cualquier peligro. Solo entonces me di cuenta de que su figura se había ensanchado y su piel se había oscurecido. Una leve cicatriz le cruzaba la frente. Le daba a su rostro antes frío y etéreo un rastro de acero humano, afilándolo aún más. Había cambiado mucho. Y sin embargo, nada. Su mirada aún me quemaba, acelerándome el pulso y haciéndome apartar la mirada. Si eres un enviado, siéntate. Habla. ¿Qué buscas hoy? Aparté la mirada, me senté y distraídamente, me llevé una fruta confitada a la boca. Bueno. ¿Qué pide el enviado? Sus ojos se posaron en mis labios. Claramente quería tragarme entera. Sin embargo, su expresión era solemne, más seria que nunca. Deseo pedir la mano del príncipe. Ahora soy el canciller de Dongwu. Tengo casa y sueldo. Después de casarme, todo, casa y estipendio, será tuyo. La nueva corte es joven, sus raíces son superficiales. Necesito 3 años. Durante esos 3 años, no tienes que sufrir ni seguirme a Dongwu. Viajaré de ida y vuelta. Después de 3 años dimitiré. Donde quiera que estés, estaré yo. Príncipe, ¿estás de acuerdo? Al final de sus palabras, su voz tembló. Sus ojos se clavaron en mis labios, como si temiera que me negara. Me dolía mucho el pecho. No respondí de inmediato. Con el corazón acelerado bajo control, al final no pude soportar seguir molestándolo. Le hice señas sonriendo. Ven aquí. Dame un beso y estaré de acuerdo. Fin.